Esta mañana hablamos de escombros, ¿verdad? Para comenzar una buena edificación necesitamos limpiar el terreno, ¿vale? Y creo que nos ha quedado claro por las conversaciones que hemos tenido de pasillo lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que ponernos delante del Señor y pedir ayuda para que Él limpie nuestro corazón, para que Él limpie todas aquellas cosas que a Él no le agradan y que quiere el Señor comenzar de nuevo. Así que vamos directamente con la primera. Seguimos con nuestro versículo: persuadido de que el que comenzó en vosotros la obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Una vez que hemos limpiado el terreno, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Pues lo siguiente que necesitamos para poder edificar es hacer y usar unos planos, diseñar cómo va a ser el edificio que queremos construir. Necesitamos los planos. No podemos llegar y ponernos a construir paredes así porque sí, a tontas y a locas, porque esto no tendría ningún sentido. Necesitamos un plan, necesitamos una dirección para poder edificar. ¿Cuáles son nuestros planos? ¿Dónde está nuestro plano en la vida para poder edificar nuestra vida? A ver, otra bolsa de chuches para el que me lo diga. ¿Cuál es nuestro plano para edificar, hermanos? El pastor Oscar lo ha adivinado, ¿eh? Para Oscar las chuches. La Biblia. La Biblia es la única, y repito, única fuente de revelación de la voluntad expresada de Dios para nosotros. Aquí está. En estas páginas Dios ha dejado su voluntad expresada para lo que quiere de nosotros. Es verdad que esto no es la historia de todas las cosas, no es la historia de todo lo que el Señor hizo. ¿Recuerdas al apóstol Juan cuando acaba su evangelio y dice, bueno, el Señor hizo otras muchísimas cosas que si las narrásemos faltaría tinta y papel en el mundo para poder hacerlo? Hay muchas cosas que el Señor no ha querido que sepamos todavía. Lo sabremos cuando estemos con Él, pero hoy en día la Biblia, la palabra de Dios, es aquella que nos guía a toda verdad. Aquí estamos. Es aquella que nos guía a toda verdad. Y en la palabra encontramos los planos para poder edificar todas las cosas. Cualquier otra forma de revelación tiene que ser probada con la Biblia. Dios no va a añadir ni una jota, dice, ni una tilde a la revelación que Dios ha marcado en la Escritura. No hay, se ha caído algo, no importa, ya aparecerá, después lo ponemos, no pasa nada. Dios no va a dar nueva revelación sobre nuestra salvación. Es verdad que hay profetas entre nosotros, hay profetas que tienen mensajes del Señor para la iglesia o para nosotros como individuos, pero no como revelación. No hay nada nuevo en la revelación que va a ser añadido. Cuando Apocalipsis cierra, dice que nadie añada ni quite nada de lo que está revelado en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? El último libro de la Biblia. Solo se pueden aceptar siempre y cuando se ajusten a la palabra de Dios. Y vivimos en un mundo de incertidumbre. Vivimos en un mundo a veces de falta de sentido, de falta de propósito, y la palabra de Dios se hace oír de una manera muy segura, firme, sin discusión, una voz que tiene esperanza para el ser humano. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder. Y hemos visto a lo largo de la historia
cómo la palabra de Dios ha cambiado vidas. Cómo ha sido la palabra de Dios la que ha transformado una y otra vez al hombre y a la mujer. Yo recuerdo el caso de un hermano. Habíamos estado de campaña en Galicia y habíamos dejado pues evangelios de San Juan por muchas casas, habíamos ido regalando evangelios de San Juan. No tuvimos ni un contacto de esa campaña y nos fuimos con una sensación un poco de de indiferencia a la palabra, pero alguien del equipo dijo: la palabra es poderosa en sí misma, no nos necesita a nosotros para explicarse, para eso está el Espíritu Santo. Amén. Y al cabo de los años, en otra conferencia, en otra circunstancia, me encuentro con un hombre y viene a hablar conmigo y me dice: dejasteis un evangelio en la ciudad de Tui, en Galicia, en Pontevedra. Sí, ahí repartimos evangelio. Dice: pues te voy a contar un poco mi historia. Dice: yo fui a un prostíbulo y estaba allí en el prostíbulo, en la cama, esperando que saliera la persona que iba a estar con él, porque había ido al servicio. Y mientras estaba en el prostíbulo, abrió el cajón que tenía en la mesilla y allí había un evangelio de San Juan. Un evangelio de San Juan. Y este hombre coge el evangelio, lo ojea, lo abre. ¿Y por dónde crees que se abre el evangelio? Juan 3:16. ¡Zasca! Del Espíritu. Es que no me digas que el Señor no es tremendo. Y lo lee. El Espíritu Santo quebranta su corazón. Bueno, salió de allí pitando. Salió de allí pitando. Y él contaba esa historia y fue de muchísima bendición para nosotros. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosa en sí misma y no necesita ni una jota ni una tilde nuestra para añadir o quitar su poder. Es segura, es firme, podemos creer y confiar en ella. ¿Sabéis que el canto más extenso de la Biblia, cuál es? Salmo, eran canciones, el libro del Salmo al fin y al cabo son canciones. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? ¿Y de qué habla el Salmo 119? De la palabra. Habla de la palabra una y otra vez, exaltando la ley del Señor, la palabra del Señor. ¿Qué es volver a la palabra entonces? ¿Qué es volver a mirar los planos que necesitamos para edificar nuestra vida? La palabra de Dios no es una idea, no es un concepto, no es una nueva manera de pensar, no lo es. La palabra de Dios es una persona, amén. Jesucristo. Él es la palabra de Dios. ¿Recuerdas Juan capítulo 1, versículo 1? Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, tocante al verbo de la vida, porque la vida la hemos visto, fue manifestada y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Jesucristo que le vieron, le escucharon, le tocaron, formó parte de su vida. Él era la palabra de Dios encarnada. En el principio era la palabra, el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Colosenses 2, 16, 7 dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados, sobreedificados en Él y confirmados en la fe,
así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Colosenses nos habla de la necesidad de estar arraigados con esas raíces que están profundas en la palabra de Dios. Que la palabra de Dios sea la que nos edifique, la que nos nutre en nuestra fe con ella, a través de la lectura, a través de la oración. El Señor habla a nuestros corazones con la palabra y necesitamos adiestrarnos en el uso de la palabra. La gratitud forma un papel crucial aquí. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios de tener la palabra en nuestras manos? ¿Cuántas gracias, hermanos, tenemos que dar a Dios de la libertad, de poder andar por la calle con la palabra sin temor a ser encarcelados? Hay algunos lugares donde la Iglesia está siendo perseguida por predicar la palabra. Salmos, capítulo 1 y versículo 1-3, esta mañana nuestra hermana también nos hablaba de él. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita los domingos cuando va al culto, en el culto. No, medita de día y de noche. ¿Cómo va a ser el resultado de esa meditación? Pues como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hace prosperará. Igual que un árbol, nuestra vida florecerá si estamos arraigados y cimentados en la palabra. Claro, aquí tenemos otra vez algunas preguntas, como teníamos en esta mañana. ¿Cómo la palabra de Dios me puede ayudar en ser afianzado y en ser arraigado? O sea, ¿esto qué quieres decir, Esther, con eso? No tengo ni idea de cómo poner esto en práctica en mi vida. Mirad, la palabra de Dios tiene que ser oída, ¿vale? Oída. Necesitamos escuchar la palabra que también nos traen otros, la palabra que escuchas en las predicaciones los domingos, la palabra que es escuchada. Pero no solamente tienes que depender de escuchar la palabra, tú tienes que leer la palabra. Tú tienes que leer la palabra. ¿Cuánto? Bueno, no lo voy a preguntar. Lo voy a hacer general, pero no voy a pedir que me respondáis. ¿Habéis leído la palabra de Dios de tapa a tapa? Sí. Aleluya. Otro chuche para... De tapa a tapa. La bendición que eso supone. Mirad, por mucho tiempo, en mi vida hace años, me hacía el propósito. Voy a leer la Escritura de tapa a tapa. Y empezaba Génesis. ¡Oh, qué chulo Génesis! ¡Cuánta historia! ¡Qué bonito! Llegaba a Éxodo. ¡Hola! Sí, los egipcios. ¡Qué guay, qué guay, qué guay! Llegaba a Números y mi entusiasmo iba perdiendo por momentos esfuerzo. Y cuando llegaba al libro de Levítico, misericordia, la cantidad de veces que dejé de leer en el libro de Levítico, la cantidad de veces, y volvía otra vez, me volvían a animar, volvía otra vez al Génesis, y en Levítico, ahí se acababan todos mis despropósitos. Hasta que encontré algunos tesoros increíbles en Levítico. Y no os lo pienso decir para que lo leáis, para que lo busquéis vosotros mismos. Porque la palabra de Dios tiene que ser leída, escuchada, pero también yo tengo que tomar parte activa en lo que la palabra significa en mi vida. Cuando leo la palabra, no lo leo como si leyera cualquier otro libro. Lo leo con un cuaderno a mi lado, con un bolígrafo a mi lado, anotando, viendo lo que Dios quiere
para mí, cuántas promesas hay aquí que Dios me quiere decir a través de esa palabra. ¿Qué aprendo nuevo? ¿He aprendido algo nuevo acerca de Dios? Y anotas todas las cosas. ¿Algún nombre nuevo de Dios aparece aquí? Y anotas. Yo tengo un cuaderno solamente con los nombres de Dios. Solamente con los nombres que Dios se ha revelado a lo largo de la historia. Tengo varias hojas, varias hojas escritas. Sigo descubriendo nombres todavía. Y cuando estoy delante del Señor, a veces cojo esa lista y leo esa lista. Solamente leo esa lista y proclamo la grandeza del Señor con los nombres que Él se ha revelado a nosotros, de su poder, de su carácter, de lo que Él es. ¡Wow! Mi corazón rebosa de adoración y alabanza. Os animo que lo hagáis. Es una disciplina maravillosa. Pero lo estudias. Tiene que servirte el estudiar la palabra. Y después que has anotado todas esas cosas, ¿qué haces? Meditas en ellas. Tomas el tiempo de asimilar lo que has aprendido. Porque lo que has aprendido es la voluntad de Dios para tu vida. Fíjate qué importante es esto. Así que escuchas, lees, estudias, meditas en ella y lo pones en práctica. Y lo pones en práctica. De esa manera, la palabra de Dios te da amplitud. Mirad, cuando tú lees puedes tener una visión panorámica de la Biblia, cuando lees de tapa a tapa la Biblia. Pero si tú estudias la palabra, te da profundidad en lo que Dios es. Y hermanos, no es aburrido, de verdad, no es aburrido. Aprender cosas de Dios es emocionante para nuestras vidas. Es emocionante y necesitamos analizar el pasaje, ver con qué otro pasaje se relaciona, tienes referencias en tu propia Biblia para comparar y demás. Es emocionante poder hacerlo. Así que quiero animaros que pongáis en práctica esa disciplina de estudiar y meditar la palabra y deja que la palabra, que tiene poder en sí misma, obre en tu vida. Verás cómo Dios obra. Estando de pastora en Granada, tuvimos contactos con algunas personas que eran de otra religión y el Señor nos puso una relación muy bonita de amistad y yo me acuerdo que le hablaba y le decía, tienes que leer la palabra. Yo siempre he tenido la Biblia en mi casa, pero ¿la lees? Pues no. Pues abre la palabra, no te fijes tanto en los dibujos y en los iconos, sino lee el texto, deja que Dios te hable en la palabra. Y un día ella estaba compartiendo con un grupo de amigos y decía, yo he tenido la Biblia siempre en mi casa. Dice, pero ahora la leo y Dios me habla. Y Dios me habla, y lloraba diciendo, es que hay poder en la palabra del Señor. ¿Esto que estoy diciendo es solamente para unos pocos? ¿Eso es solamente para los pastores, para los maestros de la escuela dominical? Ni hablar. Eso es para todos. Amén. Eso es para todos nosotros. Hoy vais a dar un paso precioso. Me lo voy a llorar todo, porque me emocionan los bautismos. Pienso llorar con cada una de vosotras. Me encanta ese acto de valentía que deis. Ese paso de decir, sí, yo voy a seguir al Señor. Amén. Pero eso no se tiene que quedar en un día como hoy. Chicas, tenéis que afianzar vuestra vida en la palabra del Señor. Amén. 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 Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una lámpara. Claro, esto es una lámpara un poco rara para nosotros, ¿verdad? Cuando pensamos en una lámpara, pensamos en otra figura. Pero estos eran las lámparas que había en el tiempo de Jesús. Eran lámparas de aceite, ¿vale? No era el aceite de aquí de Jaén, pero bueno, pero servía para iluminar.
vamos a dejarlo, ¿vale? Lo dejamos ahí. Pero esas lámparas eran muy importantes y eran básicas para la gente, porque la iluminación de las casas hebreas era muy interesante. Nosotros estamos acostumbrados a ver muchas ventanas en una habitación, en una casa, porque nos encanta que entre la luz y demás, ¿verdad? Pero allí, con el calor tan extremo que había, pues había muy pocas ventanas. Había una ventana y una puerta. No había más. La ventana estaba abierta durante el día, igual que la puerta, pero cuando se cerraba, lo único que había eran estas lámparas de aceite, porque era la única manera de iluminar el interior. Ahora, claro, tenéis que pensar en cómo eran las casas normalmente, una casa normal. Una casa normal en esa época tenía una estancia, eran zonas abiertas, era una estancia en la parte de abajo donde estaban los animales, guardaban a los animales por la noche, así que ahí metían el burro, si había algunas ovejas, había alguna gallina, ahí se metía todo. Había un fuego en el centro que calentaba y la familia vivía un poquito más levantado, en una zona más alta, y ahí dormían todos juntos. Y necesitaban esa lámpara para poder ver un poquito durante el día, durante la noche. Por eso, en la parábola que el Señor contaba del amigo que vino a medianoche pidiendo un poquito de pan porque tenía era impensable esto, que cuando la puerta estaba cerrada, allí no se recibían visitas, porque estaba toda la familia dentro durmiendo y todos los animales en la parte de abajo. Así que cuando llega este hombre y empieza a tocar, imagínate el burro, ¡wow!, las ovejas todas por ahí, las gallinas todas volando, los niños llorando, y el otro dice, anda, toma el pan y vete que la puerta está cerrada. Bueno, pues si no había una lámpara, si no tenían estas lámparas de aceite, aquello podía ser un poco peligroso. O sea, tener una lámpara era imprescindible, era considerado una necesidad. Si una familia no tenía lámpara, es que estaba en una pobreza extrema, extrema. Y cuando esto lo aplicamos a nuestra vida, te das cuenta que cuando la palabra de Dios no forma parte de nuestra vida, tenemos oscuridad espiritual. Porque la palabra de Dios es la palabra que nos guía, ¿vale? Si se apaga tu lámpara, significa que hay tinieblas que vienen también a tu vida. Lámpara, dice, es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies, lámpara necesito. La palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me guía, me da información de quién soy, de quién es Dios, de qué quiere de mi vida, de qué quiere que haga, de mi futuro, de lo que me espera en el día de mañana cuando me encuentre con el Señor. El pasado, el presente y el futuro se hacen realidad en la palabra de Dios. Qué hermoso es esto. La palabra del Señor dice que me corrige. Ay, esa manera de ver y de interpretar el mundo no es lo que yo pienso o yo creo o yo siento, sino qué dice Dios en su palabra. ¿Nos amoldamos a lo que la sociedad dice? Ah, como lo dice y lo piensan todos. No, ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la Escritura? Dice, redarguye. Uy, qué palabra más difícil, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que la Biblia presenta argumentos. Argumentos para corregir los malos conceptos que yo puedo tener sobre algo, que cambia mi manera de pensar, conforme ella quiere, y que instruye, que da dirección, que me da sentido, que me da la información convertida en algo práctico para que yo pueda usar.
La Biblia me ayuda a tomar decisiones. Pero no solamente decisiones, sino las decisiones correctas. Decisiones correctas. A lo largo de la vida tenemos que elegir caminos, ¿verdad? Nos toca tomar decisiones. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere. Y si no encuentras la respuesta en la Biblia, en otros hermanos, pídele al Señor que te guíe el pasaje adecuado para saber qué tienes que hacer, pero hazlo con sentido. ¿Conocéis la historia esta del hombre que dijo, Señor, necesito que me digas qué tengo que hacer? Y dijo, a ver, abro la Biblia, no, por aquí. Y dijo, y leyó y dijo, y fue y se ahorcó. Dijo, no. Señor, esto no puede ser. Me quiero quedar. Otra vez, vamos a volver otra vez. Abrió la Biblia y dijo, aquí. Y leyó, ve y haz tú lo mismo. Dijo, Dios mío, Señor, ¿qué está pasando aquí? Esto no puede ser, no puede ser. Y dijo, mira, Señor, por tercera vez, por último, háblame con claridad para saber qué tengo que hacer. Abrió la Biblia, volvió a hacerlo del dedo y leyó, lo que has de hacer, hazlo pronto. Esto no es leer la Biblia. Esto no es buscar la solución y la voluntad de Dios, ¿vale? Esto es un poco infantil. Tenemos que tratar la Biblia con el respeto que merece. Amén. Pregunta a tus pastores, pregunta a tus líderes que te ayuden a elegir ese camino. Mira, la Biblia, claro, lámpara, guía, ahora mismo para poder elegir un camino y para poder llegar a un destino, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está, otro chuche. Me encanta, tú, aquí os vais a quedar sin chuches. Ahí está. ¿Qué usamos para llegar de un sitio a otro? Un GPS, ¿a que sí? Usamos un GPS. Necesitamos entender que la Biblia es mi GPS. Amén. Es la que me guía a llegar desde este mundo hasta la eternidad, donde voy a pasarla con el Señor. Es mi GPS. Pregúntale al Señor, pon la dirección correcta para que el Señor te pueda llegar. Para eso, hermanos, necesitamos tener una mente limpia. ¿Cuánta basura dejamos entrar en nuestra Biblia? ¿Cuánta basura? ¿Cuánta basura hay en la televisión? ¿Cuánta basura hay en las imágenes que a veces vemos? ¿Cuánta basura que pensamos que no nos va a afectar? Pero nos va marcando, nos va contaminando y necesitamos que mis pensamientos sean los pensamientos adecuados, porque mis pensamientos controlan mi vida. Mis pensamientos controlan mi vida. Cada acción comienza ¿con qué? Con un pensamiento. Cada acción, buena o mala. Buena o mala. Si no lo piensas, no lo haces. Si no lo piensas, no lo haces. Me da igual que sea bueno o malo. Si no lo piensas, no lo haces. Así que necesitamos nuestra mente renovada por la palabra de Dios. La Biblia dice que el poder de tu mente, el poder de tus pensamientos, tiene una tremenda capacidad de moldear tu vida para el bien o para el mal. Así que, ¿qué vamos a hacer con esos pensamientos? ¿Cómo tengo que administrar mi mente? Pues cambiando esa mente. Criterios, conductas, costumbres, estándares, patrones, principios de este mundo en el cual vivimos. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, hermanos. A veces hay cosas de nuestras culturas que las santificamos y no tenemos que tener ese vicio que a veces tenemos en nuestras costumbres. Cuidado, que las costumbres no son santas. Lo que es santo es la palabra de Dios. Amén. Es santa la palabra de Dios. Aquí tenéis un abanico de costumbres, de maneras de entender, de maneras de hacer. Venís
de diferentes contextos, ¿verdad? Las culturas son preciosas, pero la cultura no es santa. Lo que es santo es la palabra. Y sujetamos las costumbres y la cultura a la palabra del Señor, ¿vale? A la palabra del Señor. Mis pensamientos, porque el pecado en su esencia muy sutil es una distorsión de la palabra de Dios, muy sutil, ¿eh? Mira, a veces esas maneras como el enemigo viene a trabajar en nuestra vida no son mentiras grotescas. Si fueran mentiras grotescas nos daríamos cuenta, enseguida, pero son sutilezas que llegan a nuestra vida. ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 3, llega la serpiente a Adán y a Eva y le dice: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis? Y ahí empieza el razonamiento. ¡Ay, no! El día que comáis seréis como Dios. ¿Vais a conocer? ¿Qué? ¿Era mentira lo que decía? No, era una verdad como un templo. Lo descubrieron. Pero ¿era sutil? Ya te digo que sí era sutil. ¿Recuerdas cuando el Señor está en el desierto orando y ahí aparece Satanás y se enfrenta al Hijo de Dios en el desierto? Aunque yo creo que si Satanás hubiera podido, había salido huyendo de allí, porque sabía quién era Jesús. Amén. Sabía quién era. Pero empieza a usar ¿el qué? La palabra para hacerle caer. Ay, dice Dios que mandará a sus ángeles para protegerte. Tírate. Qué listo es el enemigo. Tiene años de experiencia, años y años de experiencia. Hay una guerra en mi mente. En mi mente hay una batalla que tengo que aprender a librar. Es donde gano o pierdo la batalla. En mi mente. En mi mente. De hecho, toda la tentación comienza aquí. Luego se puede llevar hasta lo físico, pero la tentación comienza en mi mente. Por eso tengo que batallar y defenderme con la espada del Espíritu. ¿Y qué es la espada? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Así lo hizo el Señor. Usó la palabra para rebatir al enemigo. Otra vez. Usó la palabra de Dios. Así que tengo que alimentar mi mente con la verdad. Mirad, pensamientos erróneos dan acciones erróneas y sentimientos erróneos. Eso es una consecuencia. Y es una consecuencia que no podemos evitar. Ahora, ¿cómo cambiamos esto? Pues obviamente lo cambiamos con la palabra de Dios, la sabiduría de Dios que me da pensamientos correctos, y entonces realizo acciones correctas y produce en mí sentimientos correctos. Claro. Es sencillo. O sea, no es que tenemos que estudiar mucho para hacer esto. ¿Lo habéis entendido todos? ¿A que sí? Amén. ¿Verdad que está claro? Pues porque no lo hacemos. Si lo entendemos, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa? Pues mira, yo creo que a veces nos pasa que nos alimentamos de cosas que no debemos. Nos alimentamos de cosas que no debemos. Yo tengo que alimentar mi mente con la verdad. Amén. Con la verdad. Todos sabemos la importancia de la nutrición, ¿verdad? La buena comida, las calorías, las verduras, las vitaminas, todos lo sabemos, pero nos ponemos de bollos hasta aquí. Hasta aquí. O comemos lo que sabemos que nos hace daño, pero como nos gusta, lo comemos, ¿verdad? Y a veces somos como esta imagen. Malas calorías, mala comida, chatarra,
cosas que no me van a hacer bien, que dañan mi cuerpo, pero eso lo traslado a mi mente y pasa exactamente lo mismo. Me trago todo en mi mente, me trago absolutamente todo y necesito hacer ejercicio con mi mente. Necesito ir al gimnasio y trabajar mi mente. Eso ocurre con nuestros pensamientos. Yo debo alimentar no con basura, sino con la verdad de la palabra de Dios. Ahora estamos viviendo un mundo donde el énfasis está en lo sensorial, en lo subjetivo, en lo novedoso, en lo fácil, en la falta de compromiso con la verdad, en lo que no enfatiza el cambio de conducta moral, en falsos cumplimientos, que como dice mi marido, es una palabra compuesta de dos palabras. El cumplimiento es cumplo y miento. ¿Vale? No. Nosotros necesitamos cambiar todo ese enfoque. Necesitamos entender que esto no es solamente lo que me gusta, lo que me hace sentir bien. Esto es una disciplina que tiene que ser ejercitada en nuestra vida. A veces he conocido a cristianos que tratan de buscar atajos. Ay, quiero ir a una conferencia donde me den una inyección del Espíritu y a partir de allí ya lo tengo todo ganado. Lo tengo todo, una experiencia, un avivamiento, un libro, una canción, pon lo que quieras ahí detrás. Que me ataje el tema de mi santificación. La santificación, hermanos, es día tras día, tras día y tras día. Hay cosas que nos ayudan, hay llenuras del Espíritu. Claro que sí. Pero no tengo que buscar solamente lo sensorial, porque entonces mi vida depende de lo que me gusta. Hoy me gusta alabar, hoy me gusta venir al culto, y si mañana no me apetece, no voy, porque no me gusta. No alabo porque me siento bien, alabo porque Dios merece la alabanza. Amén. No me pongo a leer la Escritura porque, ay, ahora es que me toca hacerlo y bueno, no, es que tengo sed de la palabra de Dios, es que quiero saber más de Dios. El cristiano, el crecimiento espiritual es un proceso de desarrollo y no hay atajos en el camino de la madurez. Por mucho que yo les diga a mis nietos, ¡crece! ¡Crece! ¡Que te he dicho que crezcas! No van a crecer así. Crecerán día a día. Así es con todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo le decía a su hijo, Timoteo, ejercítate en la piedad. Ejercítate, quiere decir, ponte en el gimnasio espiritual de ponerte con todas esas disciplinas espirituales que te van a hacer bien. Me encanta este versículo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, hermanos, nosotros, misterio insondable, tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué significa que tenemos la mente de Cristo? ¿Qué significa esto? Implica que en nuestra vida como hijos de Dios debemos desarrollar las características que tuvo el Señor Jesús mientras que estuvo aquí en la tierra y que nos dijo y que nos dejó como ejemplos actuar para que los pusiéramos en práctica. El Señor, que es Dios del universo, que es el Verbo encarnado, nutrió su mente con la palabra de Dios. Y si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer? Él estaba siempre hablando de la palabra, consciente de las profecías, de las promesas del Señor, y las compartía con sus discípulos, con su grupo. Por eso su mente siempre estuvo enfocada
en la voluntad del Padre. Siempre quiso cumplir la voluntad de Dios para su vida. Y eso es algo que tenemos que aprender. Quiere decir que tener la mente de Cristo es renunciar a mis propios conceptos o entendimientos para adoptar la forma de ver y ver cómo Dios ve las situaciones y cómo Dios quiere saber cómo tengo que actuar. Y para eso tengo que conocer la Biblia. Para eso tengo que conocer la Escritura. No puedo salirme de ahí. Decía el Salmo 77 y el 119, pensaré en todas las obras que has realizado, meditaré en todo ello. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus textos. Un versículo precioso también para aprender. Que la paz de Dios, que sobrepasa que todo entendimiento, toda manera de entender. ¿Podremos entender alguna vez la paz de Dios en nuestra vida? Necesitamos una eternidad para poder entender esto. Esa paz que sobrepasa guardará ¿qué? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y entonces nos lanza una serie de consejos. Hermanos, todo lo que es, ¿qué? Verdadero. Todo lo que es verdad. Vivimos en un mundo de mentiras constantes. La gente dice mentira y no pasa nada. No pasa nada. Pero nosotros somos el pueblo que ha conocido la verdad. Y esa verdad nos ha hecho libres. Libres. Así que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo que es bueno, que no tiene debajo nada oscuro, fingido, todo lo que es justo, todo lo que es puro, sin mancha, todo lo que es amable. Nos caracterizamos por ser amables. Como creyentes tenemos que ser amables y pensar con amabilidad también de los demás. Todo lo que es de buen nombre, todo lo que tiene buena reputación, ¿vale? Si hay virtud alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, ¿qué? Pensad en ello. Pensad en ello, porque entonces vais a experimentar la paz del Señor. Necesitamos descansar en la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida, hermanos. Parte de nuestra vida. A veces comemos lo que no nos corresponde y comemos lo que otros están comiendo. Mirad, por mucho que una madre se coma un filete de ternera, ¿sabes qué sale por su pecho para su bebé? Leche. No salen filetes. Imagínate al bebé. Sale leche. Y a veces vivimos de lo que otros comen, en lugar de alimentarnos por nosotros mismos. Y hoy, mira el predicador este que está en internet, que buenísimo. Hoy, mira este otro predicador también que está en internet, que buenísimo. Y nos pasamos el día de predicador en predicador, de pastor en pastor, viendo lo que otros comen. Pero tú no comes. Tú no comes. No puedes vivir de lo que comen otros. Tienes que comer tú. Comer tú. ¿Vale? Está bien, hay cosas inspiradoras que son buenas y que nos pueden ayudar, pero conozco a gente que solo vive de esto. Solo vive de escuchar lo que comen los demás. Y claro, como no tienen una base firme en la palabra, como no tienen una solidez en la escritura, viene cualquiera y se va para acá.
se van para otro lado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no forma parte de ellos. No forma parte de ellos. Y todo tiene que ser examinado a través de la Escritura. Cristo es nuestra piedra angular sobre la cual va a ser edificado ese edificio. Nuestro cimiento es este. Así que es urgente que nos pongamos con la palabra del Señor. Y voy a haceros un ejercicio. Vamos a dejar que la palabra de Dios acabe esta sesión. Así que te voy a animar, si tienes tu Biblia, abres tu Biblia y compartes un versículo. Si tienes tu móvil, abres la aplicación de la Biblia en tu móvil y compartes un pasaje, un versículo. Si tienes palabra memorizada en tu cabeza, vamos a dejar que el Señor también exponga su palabra y vamos a dejar que sea la palabra de Dios la que nos ministre. Amén, hermanos. Pues venga, como palomitas que están empiezan a saltar en el microondas, choc, 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 que la palabra abunde en vosotros. El versículo que está en el Salmo 90 y versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Aleluya. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Efesios 4:23. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere de él no se desviará. Salmos 4:8. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tu Señor me haces vivir confiado. Isaías 54:3. Y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Proverbios 20:18. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. Romanos 12:2. No os moldeis a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestros entendimientos, para que vos probéis fazer la voluntad de Dios, lo que es buena, agradable y perfecta. Salmo 34, 4 y 5. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Salmo 90:14. Llénanos de tu amor al comenzar el día y alegres cantaremos toda nuestra vida. Proverbios 3:1. Hijo mío, no te olvides de mí y que tu corazón guarde mis mandamientos. Salmo 91:11. ¿Perdón? Me encanta que os pise. Venga. Dale. Salmo 91:11. Y mandaré a mis ángeles acerca de ti para que te guarden todos tus caminos. Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Isaías 53. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en el pecado de todos nosotros. Aleluya. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 1:17. Yo soy la resurrección y la vida.
y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Juan 1, 11. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de ser hijo de Dios. Amén. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Salmo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis palabras y atesora mis mandamientos. Proverbios 13. Quien habla del bien se nutre, pero el infiel padece hambre de violencia. Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y te daba la puerta ahora tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. Filipenses 2, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos la entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. San Juan 14. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Proverbios 4:18, porque la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. No quiero dejar una palabra para la iglesia que no se por vergüenza no sale. Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, hermano, a las cosas de la tierra. Y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. La palabra de Dios. Así que quiero animarte. Esa es la palabra de Dios. Trátala con el temor, el respeto y la reverencia que se merece. Abre la palabra y pídele al Señor que te hable. Que el Señor lo hará, el Señor lo va a hacer, aunque sea en el libro del Levítico. Ya lo verás. El Señor también lo hizo conmigo en este libro. Quiero animaros, hermanos, a ser el pueblo de la palabra. Que vuestros pensamientos estén sometidos a la palabra. Que vuestra manera de actuar esté guiada por la palabra. Porque me encanta el pueblo de Berea. ¿Recuerdas? En el Evangelio el apóstol Pablo estaba hablando de las iglesias, de cómo eran, y dijo, los de Berea son especiales. ¿Por qué? Porque lo examinaban todo a la luz de la palabra. Aún al apóstol Pablo,
Porque mirad, nos podemos equivocar, cualquiera de nosotros nos podemos equivocar, pero la palabra de Dios no. Así que la palabra forme parte de la guía de vuestra vida, porque así edificaréis en firmeza, con Cristo como fundamento, un edificio precioso. Mañana hablaremos de cómo vamos a construir ladrillo a ladrillo, ¿vale? Porque esto va a ser práctico. Mañana va a ser muy práctico, ¿vale? Que el Señor os bendiga. Vamos a disfrutar de esto.